Bueno, un cordial saludo. Nuevamente estamos aquí en este espacio que ha sido la voluntad de Dios que se desarrolle. Este espacio que hemos dado en llamar un café con Jesús. Y como decíamos en el programa anterior, la gente dirá, bueno, pero ¿dónde está Jesús? Él dice que donde hay dos o tres reunidos en su nombre, ahí está Él. Así que aquí está con nosotros. Un cordial saludo para nuestro muy apreciado amigo y hermano. Somos hijos del mismo padre, Ricardo Puentes, periodista, investigador, un hombre muy controvertido. A mí no me gusta adular a nadie, así que si digo que es muy brillante es porque es muy brillante, un hombre que reconocido a nivel nacional, una figura pública de alguna manera, que por cosas de la vida no está con nosotros en el país, porque el Señor ha querido tenerlo fuera del país por circunstancias pues ajenas a su voluntad, pero que desde donde esté quiere seguir sirviendo a su patria, sirviendo a la causa, pero sobre todo sirviendo al Señor, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hoy tenemos un tema interesantísimo, que es hablar acerca de la legitimidad del pontificado del Papa Francisco, un hombre también que es muy controversial, que ha generado sentimientos encontrados en el mundo, que despierta la simpatía de unos, el rechazo de otros, que en especial despierta la simpatía de quienes no son cristianos. Eh, es muy apreciado por los ateos, es muy apreciado por personas que profesan religiones diferentes al cristianismo. Es apreciado por algunos sectores del cristianismo, particularmente por los sectores más progresistas, que tienen más tendencias de izquierda, más tendencias de acoger la teología de la liberación y pensar en todo en una especie de Cristo revolucionario, de Cristo, si se quiere, casi que comunista, y que a la vez ha despertado como no mucha simpatía en los sectores más tradicionales, más fundamentalistas, si se quiere, del cristianismo, en los sectores sobre todo bíblicos del cristianismo. Es el tema que vamos a tratar hoy. Entonces, pues, con esta apertura pasamos a que nuestro muy apreciado amigo Ricardo haga su presentación y demos inicio. Sí, sí, no, muchas gracias Rafael por esa presentación, esas generosas palabras. Sí, esta tertulia, pues la primera que hicimos gustó mucho. Hubo un par de comentarios negativos de que hacía reunido un no católico con un católico, pero una cosa pues ridícula. Pero bueno, pero en general gustó mucho y muchos agradecieron, ahí se ven los comentarios en el programa, en el canal de periodismo, agradecieron esa aclaración que tú dabas, porque hay católicos sinceros que no saben cómo lidiar con ese tema de un papa comunista. Pues para mí eso no es problema porque como ya lo sabes y ya lo sabe mucha gente, yo no creo que el papado eh, venga de Pedro y ese texto que citan de Mateo 16:13 al 18 donde Jesús le dice, yo también te digo, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, pues la roca, no, nadie, es mi opinión y la digo con todo respeto, la roca no puede ser Pedro porque en todas las escrituras se muestra que la roca Cristo, es Cristo. Además el juego de palabras que hace Jesús ahí en el versículo 18, en griego el nombre de Pedro es Petros y la palabra para roca es Petra, o sea, no está hablando de Pedro, era un juego de palabras que hizo Jesús ahí deliberado con Pedro, dice, tú eres Pedro, Petros, y sobre esta roca, Petra, edificaré mi iglesia. Y si uno ve Petros, son cascajitos, son cositas, piedrecitas chiquitas e insignificantes, y Petra es una enorme roca. Pero pensar que Pedro, un hombre normal, absolutamente normal, vaya a ser la roca sobre la cual se edifica la iglesia, pues, y además no hay documentos sólidos
documentación que enseña y sugiere que Pedro estuvo siquiera en Roma. Es más, el Vaticano se levanta sobre el templo a Zeus. Pero bueno, esos son otros temas. A mí me interesa mucho esa visión católica de cómo pueden un sacerdote no reconocer a Francisco como papa, la infalibilidad y la tradición apostólica. Y es más, sorprendiste aún más diciendo que desde Pío XII no ha habido un papa legítimo. Y eso es bien interesante porque alguien también me lo comentó, no con esas palabras ni diciendo eso, pero sí muy preocupado, que fue el ex procurador Alejandro Ordóñez. Sí quisiera entender por qué aseguras que desde Pío XII no hay un papa legítimo. O sea, ¿qué ha pasado con el resto? Mucha gente ve como a Juan Pablo II, tampoco en mi caso, pero Juan Pablo II como, wow, el gran papa anticomunista. A mí me parece que ayudó muchísimo al comunismo y todo ese diálogo intereclesial. No es el ecumenismo, Eh, porque el ecumenismo es entre cristianos, ok, entre confesiones cristianas. ok, Ya cuando es con musulmanes, budistas, etcétera, se llama interreligioso. claro, y el señor dándole la Que mano fue a lo Fidel. que fue lo que hizo en la reunión de Asís en el 86. Sí, y visitando cada rato a Castro, lo mismo Benedicto. O sea, bueno, Sí. entonces, ¿cómo es la cosa de Concilio Vaticano segundo y la legitimidad, pues, desde el punto de vista católica del Papa? No, para mí eso es nuevo. Bueno, para poder comprender lo que pasa en el Concilio Vaticano II, que nosotros ni siquiera lo llamamos concilio, lo llamamos conciliábulo. Conciliábulo es un nombre que se da a un concilio que no es legítimo. El Concilio Vaticano II tiene dos características que hacen que no lo debamos reconocer, por lo menos quienes queremos seguir siendo católicos de verdad. En primer lugar, porque el concilio no definió ningún dogma y los concilios fueron para definir dogmas, básicamente. Lo vemos desde el primer concilio en el año 325, el concilio de Nicea, cuando se definía por este problema del arrianismo, ¿cierto? Que decía Arrio que Jesús era un creado y no engendrado, simplemente que era creado, que era una criatura. Pudo haber sido el primer ser creado, pero no era Dios. Y el concilio debe reunirse en el año 325 y aparece el gran Atanasio, que es quien va a definir claramente que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Hay varias doctrinas en ese momento, varias teorías, uno que es 50% Dios, 50% hombre, etcétera. Surgen más adelante los monofisitas que hablan de una sola naturaleza en el Señor, que es la naturaleza divina, y simplemente tiene un cuerpo humano, pero es simplemente de naturaleza divina. Está el nestorianismo, por ejemplo, que debido al nestorianismo es que los nestorianos hablaban de que María no era Teotocos, sino Cristotocos, es decir, era la madre de Jesús como hombre, no como Dios. Es decir, hubo mucha argumentación alrededor de eso que se definió en ese primer concilio. Entonces, vemos que un concilio se reúne básicamente para definir un dogma, que un dogma que es una verdad de fe, que no es que no existía antes la fe, el dogma, digamos, ya existía esa fe, pero no había sido definido porque pues no se podía, es decir, los primeros siglos, pues los cristianos están siendo perseguidos, siendo martirizados, entonces era muy complicado que se sentaran a definir cuestiones teológicas. Eso ya cuando se calma un poquito la persecución con la llegada de Constantino y que ya la iglesia puede entrar a definir, más adelante va a definir que el Espíritu Santo también es una persona, entonces ya queda completo el pensar que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y así sucesivamente. El último concilio válido es el Concilio Vaticano I, año 1868, donde el Papa Pío IX define dos dogmas, que es el dogma de la Inmaculada Concepción y un dogma que fue muy controversial, que fue el dogma de la infalibilidad del Papa.
mm, dogmas que, pues, por supuesto yo comparto, pero que sé que tú no compartes, pero es bueno que un día tengamos una tertulia, puede ser que el Señor nos conceda bien que yo viaje allá o que tú puedas venir acá o nos encontramos en otro país neutral y nos tomamos un café y podemos, con la escritura en la mano, eh, tratar esos temas. Claro. Entonces, cuando llegamos al Vaticano II, en el Vaticano II no se definió ningún dogma, nada, nada, nada. El Vaticano II tiene un fundamento y es que lo dice Juan 23, que es lo que llamaría en italiano el aggiornamiento, es decir, como la puesta al día de la iglesia, como si el Señor tuviera que adaptarse a los tiempos modernos. Y desde ahí hemos visto que evidentemente la iglesia o lo que quedó aparentando ante el mundo como iglesia católica se ha ido adaptando cada día a los tiempos, al punto que hoy día ya están pensando en bendecir uniones del mismo sexo y todo ese tipo de perversiones que por supuesto no estaban, ni siquiera eran imaginables en 20 siglos que tuvo la iglesia en una pureza absoluta. Pero el tema, para poder entender qué es lo que pasa propiamente ahí, no empieza desde finales del siglo XIX, cuando ya la masonería ha infiltrado muchísimo a la iglesia. Y es que es parte del proyecto que tenía la masonería desde, mencionábamos la vez pasada, Adam Weishaupt en Alemania, en el sur, en Baviera, eh, cuando crea los Illuminati y dentro de eso, bueno, y antes, en 1717, cuando ya la masonería toma forma, es que empiezan a pensar en que hay que crear un nuevo orden mundial y para eso hay que tomarse los tres poderes del mundo, que son el poder económico, el poder político y el poder religioso, el poder espiritual. Entonces se toman el poder económico los Rothschild, ¿cierto? Tú sabes quiénes son los Rothschild y todo este tema de la banca mundial, etcétera. Se toman el poder político porque empiezan a financiar después las campañas, porque crean las democracias. Había que destruir las monarquías. Entonces crean las democracias y en las democracias pues es el pueblo el que va a elegir su gobernante y eso con plata se arregla. Así que por eso decían los Rothschild, a nosotros déjenos el poder económico que con ese manejamos los otros dos. Y empieza un proceso de infiltración en la Iglesia Católica para poder destruirla desde dentro. Y eso lleva a que empiecen a financiar muchachos que entren a los seminarios, después del Concilio de Trento, por supuesto, que entren a los seminarios y que empiecen a infiltrar la iglesia y a meter ideas que no van de acuerdo ni con la escritura ni con nada. Eh, Cuando ya llegamos al Vaticano I, está Albert Pike y Giuseppe Mazzini, están a punto de tomarse ya Roma, ¿cierto? Ya se han tomado Italia, están independizando a Italia de los estados pontificios, del poder del Papa, y van a reducir el poder del Papa solamente al Vaticano. Entonces, Pío IX, que es el Papa del momento, es muy duro y muy radical en que hay que fortalecer el poder espiritual, porque el poder temporal ya está tambaleando. Pero ya la masonería se ha infiltrado muchísimo en la iglesia. Tanto es que a principios del siglo XX, en el año 1905, ah, van a elegir al nuevo papa, ¿cierto? A la muerte del papa León XIII, se va a elegir al nuevo papa, que es, y suena un nombre que prácticamente casi que es elegido, que es el cardenal Rampolla del Tíndaro, un masón reconocido enemigo de la iglesia, básicamente satanista. Afortunadamente los cardenales se dan cuenta y ellos eligen a Giuseppe Sarto, un santo hombre que llega a ser el Papa Pío X, hoy día San Pío X. Pero ya está avanzado mucho el proceso de infiltración de la masonería dentro de la iglesia. A la entonces de Pío XII, es decir, saltamos 50 años, en el año 58, a la muerte de Pío XII, eligen un masón que de hecho, esto es digamos, noticia pública,
Regina 11 se enorgullece de que él fue su maestro. Entonces, si fue el maestro de Regina 11, pues sabemos cuál sería su pensamiento, ¿no? Ella dice, de hecho, que en ese momento, cuando él le enseñaba, cuando él le dio sus primeras instrucciones de metafísica y de todo este tema, ella dice, él no sabía que él iba a ser el papa y yo no sabía que yo iba a ser la mamá. Giuseppe Roncalli, entonces, eh, asume el pontificado y hay una teoría, que esta teoría pocas personas la conocen, pero que las puedes consultar en internet, y es que eligen a otro personaje, a otro personaje que, que se supone que fue elegido verdaderamente papa y que de hecho dicen quienes estuvieron allí, es decir, lo que pasa en un cónclave no se puede decir, pero dicen que se infiltra una, digamos, se infiltra pues algo de información en donde dicen que este hombre fue elegido y que tomó el nombre de Gregorio XVII, algo que no se ha probado y que pues no podríamos dar fe de que fue cierto. Es que cuando asciende Juan XXIII, es decir, Giuseppe Roncalli, al trono pontificio, él dice que vamos a poner al día la iglesia, el agiornamiento de la iglesia, y convoca, no solamente convoca a los ortodoxos, convoca eh, el protestantismo, sino que convoca a personas incluso no cristianas, no de fe fundamentada en la Biblia, eh, que asisten al concilio. Por supuesto no van a tener voto, pero pero sí influye bastante que estén allí. Y además que hace una convocatoria al mundo entero en donde se proponían una cantidad de cosas que hubieran dado al desastre con la iglesia en ese momento, pero que hoy día ya van avanzando mucho en ese proceso. Posteriormente muere Juan XXIII en pleno concilio y los cardenales eligen a Giovanni Battista Montini, un reconocido homosexual. No es un secreto tampoco, eso está en los anales de la historia, de origen judío, que de hecho incluso en ocasiones no cargaba el pectoral, que es la cruz que llevan, sino el efod de los judíos. Y hay un documento que, que nos narra que en el año 67, cuando dio su famoso discurso ante la Organización de las Naciones Unidas, que era la primera vez que un pontífice hacía eso, en New York, al terminar su discurso sale y en el salón, en un salón contiguo al, al salón principal donde tuvo lugar la audiencia, en el salón contiguo, recibe una ceremonia satánica de iniciación en el satanismo, en el mundo de la oscuridad. Posteriormente, él ya hacia el año 68 y 69 reúne unos pastores protestantes y decide eh, o confeccionar la nueva misa y la hace canónica. ¿Qué es esto? Y cuál es la gravedad de eso? El canon bíblico, tú lo sabes, está cerrado. Es decir, yo no le puedo agregar un versículo al Evangelio de Juan. No, pues, nada, eso no lo puede tocar nadie, eso se cerró y los libros que quedaron esos son y con los versículos, los capítulos que quedaron, esos son. Bueno, cuando se cerró, pues en el año 382 no habían capítulos ni versículos, pero el texto que quedó ese es, eso no se puede cambiar. Eh, ¿Qué hizo él? Eh, pues había en el concilio de Trento, para devolvernos un poco, San Pío V había definido en Quo Primo Tempore, su bula Quo Primo Tempore, que el rito católico, es decir, la misa en latín, la misa que hoy día conocemos como misa tridentina, se llama tridentina porque está basada en el concilio de Trento, allí había definido el Papa San Pío V que esa misa quedaba a perpetuidad, es decir, esa misa no se puede cambiar y se cerró el canon. Es lo mismo que la Biblia, eso no se puede tocar. Punto. ¿Por qué quedó en latín? Porque el latín ya para ese momento era una lengua muerta.
Y entonces eso evitaba que se introdujeran palabras nuevas en las oraciones y que se pudiera caer en herejías. Por lo menos a mí me molesta muchísimo cuando a veces llego a alguna parte y le dicen a uno, ay, vamos a cantar el Padre Nuestro. Entonces cogen la guitarra y empiezan, Padre Nuestro, tú que estás en los que aman la verdad. No, ese no es el Padre Nuestro. El Padre Nuestro es Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Eso es el Padre Nuestro. Lo que usted está cantando es otra cosa, eso no es el Padre Nuestro. Entonces, el estar en latín, ya cerrado el canon, evitaba que se cayera energía y por eso es obligatorio para el sacerdote, aunque se sepa las oraciones, tiene que leerlas, tiene que leerlas para evitar que se le dé por hacer aportes propios que quién sabe a dónde puedan conducir. Entonces, el canon estaba cerrado. Juan 23 le cambia algunas pequeñas cosas al canon, pero ya se metió con el canon que no se podía meter. Y Juan, Pablo VI, pues ya definitivamente lo cambia. O sea, hace otra misa, una misa confeccionada mucho más parecida a el culto calvinista, en donde ya se cambia el concepto de sacrificio, porque la misa básicamente es la conmemoración del sacrificio del Señor en la cruz. Se cambia el concepto de sacrificio por el concepto de cena, de la Santa Cena. Y de ahí para acá, pues empieza todo un desastre que ya hoy día, pues ya ni siquiera hay ningún respeto, ni nada en la oración, ya llegan es mujeres en minifalda a bailar delante del altar. O sea, eso ya se volvió una obra de teatro, se volvió un show que está destruyendo la fe. Siguiendo ya con los demás, entonces muere Pablo VI en el año 78 y asciende al trono pontificio Juan Pablo I. De Juan Pablo I no se puede hablar mucho porque simplemente dura 33 días y muere. Tenía algunos planes, pero como no los realizó, pues no podemos hablar de él. Y llega Juan Pablo II, el más amado por todo el planeta. Pero si te das cuenta, Ricardo, durante el pontificado de Juan Pablo II, llegó todo se descaró, si se quiere, no tengo otra palabra para definirlo, todo el tema de la pederastia en la iglesia. Marcel Macié, protegido por él, que abusa de más de 200 niños comprobados, ¿no? Que no sabemos si haya más que no han sido comprobados, protegido por él. Es decir, una cosa terrible durante el pontificado de Juan Pablo II. Si bien es cierto, él contribuye mucho a la caída del muro de Berlín, pero también contribuye mucho, como tú mencionabas hace un momento, a la apertura de, de la entrada del izquierdismo en el mundo. Propaganda 2, por ejemplo, está muy vinculada a estos temas que Propaganda 2 dentro de la masonería, porque es que en la masonería también existe, digamos, como los que se consideran canónicos y los que se consideran no canónicos, ¿no? Ellos, ellos le tienen palabras como un poco desobligantes para esas logias, como tratan la misma logia Lautaro, por ejemplo. La logia Lautaro no es reconocida por las logias, digamos, las logias serias de la masonería. Entonces, donde estuvo Miranda y donde estuvo Bolívar y todo esto, ellos no consideran esas logias como, como decir de una sana doctrina, sino que son logias espurias, simplemente son espurias. Propaganda 2 también la consideran como una logia espuria. Pero hay muchos, digamos, relacionados con el pontificado de Juan Pablo II. En el año 86, lo que estábamos mencionando ahora en la introducción, en el año 86 hace la convocatoria en donde llegan a Asís, a la reunión con él, pues personas de otras religiones, es decir, que no adoran al Dios verdadero. Entonces están los musulmanes, están los budistas, están los animistas, están brujos, es decir, cupo todo lo habido y por haber, tratando de hacer una sola religión. Ahí claramente bien vemos que está la idea del nuevo orden mundial infiltrado, porque el nuevo orden mundial, ¿qué busca?
hacer una sola economía, una sola política y una sola religión. Y de alguna manera el llamado a hacer una sola religión tendría que ser un papa, porque si hace la convocatoria a un imán, pues en el Islam no existe una figura que unifique en general, por lo menos a la mayoría del Islam. Entonces un imán, pues sería uno entre muchos haciendo la convocatoria. En el budismo, pues tampoco, es decir, uno pensaría que el Dalai Lama, pero es que el Dalai Lama es el padre del budismo lamaísta, pero es que hay muchos otros budismos que no son lamaístas, entonces no lo considerarían a él como una autoridad. Y de ahí para allá, pues las otras religiones, pues tampoco tienen esa, es de los gurús del hinduismo, etcétera. Pues, es decir, no hay figuras así. El papado tiene la ventaja de ser una figura que unifica de alguna manera una de las religiones más grandes del mundo, que es el cristianismo, y que a la vez es un jefe de Estado, que le da una autoridad de alguna manera política representativa y que lo convierte en una figura pública. Entonces, él convoca esta reunión y por supuesto es a ese, a ese colocar al Señor Jesús al mismo nivel de cualquiera de estos personajes. O sea, es simplemente un maestro iluminado, un maestro ascendido, un ser de luz, lo que quieras, pero Dios, pues no, porque entonces no podríamos igualarlo con otro, porque entonces estaríamos hablando de ahí varios dioses, o que todos los dioses son el mismo Dios, cuando las religiones son contradictorias entre sí. Bien, finalmente llega Benedicto XVI, que fue uno de los teólogos del Concilio Vaticano II, así que tampoco su doctrina es muy saludable. eh, y básicamente mucho del concilio se desarrolla con el pensamiento de Benedicto XVI. Yo creo en Benedicto XVI y voy a hacer una comparación aquí que es un poco odiosa, pero que estoy seguro que tú me la comprendes y que quienes estén siguiendo esta transmisión la pueden comprender. Para mí, Benedicto XVI fue una especie de Álvaro Uribe en el catolicismo. Es decir, aparenta ser tradicionalista. ¿Para qué? Para que los tradicionalistas que estaban por allá reservados porque sabían todo lo terrible que estaba pasando en la iglesia, salieran a la luz. Entonces él dice, no, 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 los que quieran seguir celebrando la misa tradicional y conservar la fe católica de siempre, pues yo por medio de un motu propio, ¿cierto? Que voy a permitir que se celebre la misa tradicional. Eso hace que los tradicionalistas salgan a la luz y pues ya los detectan y después los vamos a perseguir. Cuando él renuncia al pontificado y asciende Francisco, pues Francisco empieza a perseguir a los tradicionalistas de una manera brutal, porque ha habido persecuciones que ya pasan a niveles de que casi que si tú no renuncias está en juego tu vida. Es decir, es un tema complicado. Se empieza a hacer propaganda en las parroquias, en las diócesis, una persecución horrible, diciendo que son falsos, que no son legítimos, bueno, todo lo que quieras, y en eso es que estamos hoy día. Eso en cuanto al Concilio Vaticano II. Y concluyo con esto. Básicamente entendemos entonces que lo que se hace en el concilio, digamos que es la idea de Juan 23 y que posteriormente logra concretar Pablo VI, que es quien termina el concilio, es crear una nueva iglesia, que ya no es la iglesia católica, que ya no es la iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo. Es una iglesia que va a tener otra misa, que era el centro pues de la fe, y que va poco a poco, con el tiempo, a irse apartando, ni siquiera del catolicismo, digamos, que es lo puro, sino de la Biblia, es decir, del cristianismo, al punto que, como te digo, ya hoy día pues se está pensando en bendecir, no sabría yo si eso se puede llamar una bendición, bendecir personas de mismo sexo, porque no son parejas. Yo siempre he insistido que eso no es una pareja, es que dos tornillos no son una pareja, dos tuercas no son una pareja. Una pareja es un tornillo con una tuerca, pero dos tornillos son un par de tornillos, un par de tuercas.
Eso no es una pareja. A mí nadie me puede decir que hay parejas del mismo sexo. Es un par de tipos ahí que se les dio por hacer aberraciones y besuquearse y hacer sus porquerías. Entonces resulta que ahora le tenemos que bendecir su porquería. Ya se nos Pero está acabando la primera parte de este bueno, programa. Nos queda menos de un minuto, entonces vamos a hacer una pequeña pausa, si te parece. Y bueno, arrancamos. Me parece importantísimo ese tema porque estás diciendo prácticamente que esta iglesia, la tuya, ya no es la iglesia de Cristo. Entonces, ¿qué hacen no, personas como tú ahí? ya no, esa es la que está en el Vaticano. Después de, después de este corte, vamos. Sí. Te comentaba yo que todo lo que estás diciendo sobre esta iglesia, sobre el papado, la infabilidad papal, que es el representante de Dios en la tierra, pero yo veo que según lo que tú has dicho, no está cierto porque has nombrado varios papas que se supone que son representantes de Dios en la tierra, porque así lo define el sistema de la iglesia, una iglesia que fue establecida pues según la doctrina católica. Entonces, una iglesia supuestamente puesta por el mismo Jesucristo, que deben obedecer lo que suceda en esa iglesia sí o sí, porque es la iglesia de Jesús. ¿Quién va a determinar cuando un papa es representante de Dios y cuando un papa no lo es? O sea, queda contradiciendo la misma doctrina de la iglesia, porque la infalibilidad papal y todo este tipo de cosas. Entonces, lo que te pregunté antes de corte a comerciales es, siendo que es una iglesia que obviamente la jerarquía como institución ya no tiene nada que ver con, o muy poco que ver con Dios, ¿qué hacen sacerdotes como tú y fieles católicos todavía yendo a las iglesias? Bueno, dos cosas. ¿Quién define si el Papa es o no Papa? Hay muchos escritos de, de hecho, siempre nos hemos preguntado lo que te mencionaba hace un momento, ¿qué hubiera pasado si este cardenal que dicen fue elegido Papa hubiera sido el Papa? ¿Qué hubiera pasado ahí? Este cardenal era Giuseppe Siri, italiano él, el cardenal Giuseppe Siri, por si alguien lo quiere consultar, encontrará bastante bibliografía sobre el tema. Eh, dentro de los, digamos, de los documentos y de la doctrina de la iglesia, hablando de doctrina de forma canónica, no hablando de doctrina de forma de fe, sino de forma canónica, como, digamos, como los jurisconsultos, ¿no? Como los doctrinantes de la jurisprudencia, se dice simplemente es fácil de reconocer. Un papa no se puede equivocar, un papa tiene que ser infalible. Si el papa se equivoca en materia de fe, entonces hay dos opciones. O el papa se puede equivocar, lo que iría en contra del dogma de la infalibilidad papal, o el que está ahí no es papa, porque se equivocó. Y entonces, al abiertamente ir en contra de los dogmas de fe, pues uno claramente sabe que no es papa. Y es que no es la primera vez que hay falsos papas o que hay antipapas. Yo, digamos que me he apartado un poco de hablar de ellos como antipapas por una razón, pero es discutible y yo entiendo las razones contrarias. Porque se habla de antipapa como hablar de anticristo, es decir, el anticristo es aquel que se opone a Cristo. El antipapa es un falso papa que se opone al verdadero papa. Pero cuando no hay verdadero papa, pues entonces no se puede hablar de que sea un falso papa, perdón, un antipapa. Podría ser un falso papa, pero no un antipapa porque no hay a quien esté le oponiendo. Lo que nosotros consideramos es que en este momento no hay papa, es decir, la sede está vacante. Y la sede queda vacante en lo que se llama el interregno, es decir, cuando el papa muere, es lo mismo que pasa con un monarca, porque de hecho el papa es un monarca, hay un trono pontificio. Cuando el papa muere, queda la sede vacante hasta la elección del nuevo papa. Ya cuando los cardenales se convocan el cónclave y se elige al nuevo papa, estuvo todo ese periodo en sede vacante.
Pero como te decía, no es la primera vez que ocurre eso. De hecho, hubo un momento en la historia, ha habido momentos donde hay un papa y un antipapa, pero hubo un momento que es lo que se conoce como el cisma de Aviñón, en donde hubo dos y a veces hasta tres papas, y cada uno reclamaba el trono pontificio diciendo que era el verdadero. Y después la iglesia llegó a reconocer que los que estaban en Aviñón, en Francia, eran los verdaderos papas y que los que estuvieron en esa época en Roma no eran verdaderos papas, no eran legítimos papas. Finalmente, para no extenderme mucho en esta respuesta, ¿cómo solucionar el problema? Porque es que no creas que todos los que están en la tradición o los que estamos en la tradición estamos de acuerdo. No, hay muchísimas corrientes dentro de la misma tradición. Entonces, voy a ir de izquierda a derecha. Digamos, el ala más izquierda del tradicionalismo, sí, sí, suena un poco contradictorio decir eso, pero es así. El ala más izquierda del tradicionalismo está con Francisco. Y entonces, a pesar que conservan la misa tradicional, la misa tridentina, se visten de sotana como estoy yo, tienen un altar como este, que este es el altar tradicional, es el que tenemos aquí en nuestro monasterio. eh, Ellos reconocen a Francisco y Francisco los reconoce. Ahí podemos contar el Instituto Cristo Rey, el Instituto del Buen Pastor, la Fraternidad San Pedro, etc. Entonces ellos están con Roma, Roma los respalda, punto. Simplemente son como medio mal vistos, como ahí, como echados a un lado, pero bueno, se soportan. Luego sigue otro grupo que son los de Lefebvre, y dentro de los obispos consagrados por Lefebvre, porque Lefebvre consagró 4 obispos, uno de ellos, Monseñor Richard Williamson, fue expulsado de la fraternidad de Lefebvre, la fraternidad San Pío X, y fundó algo que se llama la Resistencia Católica. Pero ambos conservan, digamos, la misma línea de reconocer a Francisco, o sea, reconocen al Papa que está en Roma, lo reconocen a todos, desde Juan 23 a todos, pero los papas, digamos que a ellos los reconocen que son obispos y que son sacerdotes, pero incluso los tuvieron excomulgados por un tiempo. Benedicto, o sea, Juan Pablo II los excomulgó, Benedicto levantó la excomunión, pero no tienen un reconocimiento pleno de que estén en comunión con Roma. Luego hay otra línea que es una línea como digamos que está ahí, que es ya dentro del sede vacantismo, hay unos que reconocieron hasta Benedicto XVI, pero ya Francisco no lo reconoce. Y hay una división entre ellos, porque unos dicen incluso que Benedicto XVI todavía está vivo, que se escapó del Vaticano y que está gobernando la iglesia en la clandestinidad, en el exilio. Pues yo no entiendo cómo una persona casi de 100 años se le escapó a la Guardia Suiza y se fue por allá a gobernar la iglesia, pero ellos están en esa locura. Y hay, digamos, youtubers como Damián Galerón, por ejemplo, que sostienen esa teoría. Entonces ellos creían que Benedicto XVI era el verdadero papa y que sigue gobernando. Hay otros que consideran que ya murió y entonces a partir de la muerte de Benedicto XVI la sede está vacante. O sea, ya a Francisco no lo reconocen. Y hay otra ala que ya es el sede vacantismo propiamente, que considera, hay unos que alcanzan a considerar incluso que Juan XXIII sí fue un verdadero papa. Otros que no, que desde Pío XII no ha habido más papas. Pero entonces presentan un problema que es lo que se llama el sedevacantismo perpetuo, y es que nunca va a volver a haber papa. O sea, la sede quedó vacante y como ya se murieron todos los cardenales que estaban vivos en el Concilio Vaticano II, ya no quedó ninguno, ya todos murieron. Entonces ya los nuevos que han sido consagrados obispos y nombrados cardenales con el nuevo ritual establecido por Pablo VI, pues ya ese ritual no es válido, ese ritual ya no es católico, entonces no es válido. Porque para recibir los sacramentos existen unas condiciones, unos requisitos. Y para los sacramentos existen 5. Uno es que el ministro sea el competente, el otro que el sujeto que recibe el sacramento sea también el competente,
Otro es la forma, es decir, que se utilice la fórmula como es. Si yo voy a bautizar, tengo que decir, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si yo digo, yo te bautizo en el nombre del Buda y de Alá, pues no quedo bautizado. Tengo que decir la fórmula como es. Otro es la materia. Entonces, por ejemplo, en el bautismo es el agua. Si yo le echo gaseosa, no queda bautizado. Si le echo leche o gelatina, no queda bautizado. Tiene que ser agua. Y finalmente hay un tema importante que es la intención, que es discutible. Yo, digamos, no estaría muy de acuerdo con el tema de la intención, porque de hecho en el bautismo puede bautizar cualquier persona, aún no cristiano. Cualquier persona puede bautizar y el bautismo es válido. En este caso, entonces, como cambiaron la forma, es decir, las fórmulas de ordenación sacerdotal y de consagración de obispos las cambió Pablo VI, entonces ya se considera que esas personas, como decía una amiga que tenemos en común, que no voy a mencionar, pues no son válidos. Es decir, esas ordenaciones nosotros por lo menos no las reconocemos, porque eso es un ritual que no es. Entonces, pues es un laico ahí que se está disfrazando de sacerdote, pero que no lo es, y pues aparece ante el mundo como el párroco, pero pues esa ordenación no es válida. Entonces, aquí tenemos un problema, y es que ellos dicen, como no hay cardenales, entonces ya no se puede elegir papa. No se puede elegir papa y ya estamos condenados a seguir sin papa para siempre, pero muy pronto va a venir el Señor Jesucristo, se va a abrir el cielo y va a bajar él con un papa a la tierra y lo va a volver a establecer en el Vaticano. Pues esa historia sí me parece como muy parecida a los extraterrestres. Es una cosa muy rara que el Señor Jesucristo va a aparecer en el cielo y va a bajar con un papa, que eso no está en ninguna parte, en ningún texto bíblico, en ninguna parte tendría uno cómo sustentar semejante teoría. Pero ellos consideran que es eso, y eso los lleva a que puedan tener sus propias congregaciones y cada obispo sea como un pequeño pontífice. Y hay una última facción del sedevacantismo en donde yo me encuentro matriculado, y es que nosotros consideramos que así como se obra en materia civil, se debe obrar en materia eclesiástica. Es decir, si no hay generales, pues los coroneles tienen que asumir. Eso es como si falta el presidente, pues está el vicepresidente, pero si no está el vicepresidente, tiene que asumir el presidente del Congreso. Es decir, tiene que haber un orden jerárquico de quienes asumen la responsabilidad. No puede quedar las cosas acéfalas. Las instituciones acéfalas no pueden quedar. Entonces, hay un grupo de obispos dentro del sedevacantismo que consideran que se debe elegir un papa legítimo, un papa que vuelva a ser católico y que vuelva a conservar la fe católica. Entonces, pues ha sido una teoría que se ha desarrollado por varios años. No se han reunido los obispos, pues yo no soy obispo, así que yo no podría hacer una convocatoria de esa naturaleza, pero sí considero que claramente, canónicamente, esa es la solución. No habiendo cardenales, pero sí habiendo obispos que han sido consagrados legítimamente a través de lo que llamamos la sucesión apostólica, con el ritual que es, deben asumir esa responsabilidad y deben volvernos a dar un papa legítimo. Muy enredada la cosa. Entonces, volvamos al punto inicial sobre estas cosas que está haciendo este papa, que por lo que veo lo han hecho otros papas, pero yo estaba seguro de Juan Pablo II, Benedicto, pero este Pío XII no fue el que avaló de cierta manera o guardó silencio frente al nazismo, el que fue obispo de Baviera, El Papa Pío XII. Pío XII. Bueno, es decir, lo que pasa es que alrededor del nacionalsocialismo en Alemania, pues se han tejido, eh, aparte de lo histórico, se han tejido muchas leyendas, ¿no? Y hay una posición que tendría en ese momento el Papa que lo ponía en una situación muy incómoda, ¿no? Porque de hecho se dice que estaba amenazado por varias facciones. Y yo tengo mucha claridad. Lo que pasa es que hablar del nazismo es un tema muy delicado, pero yo tengo mucha claridad en que la historia siempre la escriben los vencedores. O sea, yo no sabría qué hubiera pasado si Alemania hubiera ganado la guerra. Yo no lo sabría. Como le digo, como tampoco sabría qué hubiera pasado si Giuseppe Siri hubiera sido papa realmente, porque lo que cuenta la historia
En el caso de Siri, es que él fue elegido papa y en la Unión Soviética inmediatamente amenazaron el Vaticano. Si ese señor, si ese cardenal es coronado papa, bombardeamos el Vaticano. Entonces quedaron contra la pared y por eso rápidamente tuvieron que eh, elegir a alguien que estuviera, que fuera de los afectos del bloque soviético y del comunismo internacional. Entonces, pues eso pasa. Después va a venir, como tú lo mencionabas, Juan Pablo II, que viene del bloque soviético, porque es polaco, viene claramente del bloque soviético. Entonces, igual con el nacionalsocialismo, eh, pues digamos que la posición de Roma en ese momento era realmente muy incómoda. Además, que Roma está en Italia y también habíamos tenido a Mussolini en Italia, ¿no? Entonces, tenemos un tema delicado en ese momento con la curia romana y con el Papa Pío XII. Entonces, si él protegió o no, o guardó silencio, o hizo el de la vista gorda, eh, en ese caso es muy complejo que uno lo pueda, pues, lo pueda sacar abiertamente a la luz, porque están las teorías de ambos lados. Pero entonces, el papel del católico de a pie, del sacerdote común y corriente, frente a este papa comunista, ¿cuál debe ser? Yo creo claramente, y como lo explica, es decir, en este momento no hay otra manera de ser verdaderamente católico más que estar en el sedevacantismo, claramente. No creo que haya posibilidad. ¿Qué es lo que pasa? Que dolorosamente el fiel de a pie, como tú lo llamas el fiel, pues él no conoce este tipo de cosas, no conoce este tipo de términos y no conoce este tipo de situaciones. Yo recuerdo en algún momento que en un noticiero muy reconocido, tú todavía estabas aquí porque esto hace muchos años, hace casi 20 años, estaba Álvaro Uribe como presidente. Recuerdo que hubo una noticia y la presentadora del noticiero decía, y es que los obispos y los sacerdotes están tomando una determinación absolutamente anticristiana de ir en contra de esto. Y resulta que eso, pues realmente, ese esto al que se referían era absolutamente anticristiano. No era la iglesia la que estuviera siendo anticristiana. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Le dicen a uno que debemos rezar por las mascotas, por decir algo, porque las mascotas, hay un cielo para las mascotas. No, pues eso es absurdo. Es decir, primero porque la escritura dice que en el paraíso cosas que ojo no vio ni oído oyó son las que Dios tiene preparadas, así que haya mascotas no hay. Pero resulta que como hoy día ya se extendió el animalismo y la humanización de los animales, entonces ahora resulta que toca bautizar al perro, toca darle la primera comunión y cuando se muera, pues toca ir a rezar por él y hacerle las exequias porque es que se va para el cielo de los perritos. Pues eso va en contra de la fe cristiana. Entonces le ponen a uno bravos. Y entonces le dicen, ay, es que usted no es cristiano, el Señor amaba a los animales. Bueno, uno no hace esa discusión. Entonces, yo creo que hay a ver, el cristiano debe crecer en tres aspectos, y eso está en la escritura, claramente, que es el aspecto material, el aspecto intelectual y el aspecto espiritual. Muchas veces nos quedamos en el aspecto espiritual, es decir, nos arrodillamos, rezamos y hasta ahí llegó. De enseñar, nada. Entonces uno llega a la misa y ni siquiera el sacerdote que está ahí celebrando la misa sabe de qué está hablando, porque uno escucha unas predicaciones que dicen eso va en contra no solamente del texto bíblico, sino de la doctrina de la misma iglesia a la cual usted dice pertenecer. Pero el pobre no sabe. El pobre ahora yo creo que, bueno, como ya se acabaron los seminarios, yo estoy por creer, porque pues yo me formé en monasterio, tengo otra formación, una formación tradicional, pero yo creo que los sacerdotes de hoy día están formando es para que aprendan a hacer show, para que aprendan a bailar, a cantar, a ser DJ y todo eso. Y como que me imagino el sacerdote durante la semana preparando el show del domingo, porque no puedo repetir el mismo show de la semana pasada o si no se me van los fieles. Entonces ya hicieron las iglesias, fue como
como una especie de institución de entretenimiento en donde vamos a ver con qué nos sorprende el párroco hoy. Y entonces, no sé, traerá la banda de reggaetón que esté de moda y le cambiamos la letra. En vez de decir, baby, mueve los pechos, entonces decimos, Señor, muéveme el corazón, no sé. Y tratamos de hacer eso como por entretener y atraer a los fieles, que eso claramente es una traición al Señor y es burlarnos del Señor de la manera más miserable que se pueda expresar. Entonces, ¿qué debe hacer un católico de a pie o un sacerdote frente a este tema de un papa ilegítimo? Debe seguir yendo a las misas donde estén los retratos. Yo no sé si se acostumbra el retrato del papa actual y toda la cosa. ¿Qué debe hacer? ¿Seguir yendo a misa común y corriente? No, canónicamente no sería lo correcto. ¿Por qué? Hay una palabra, hay una expresión que se utiliza en el latín que es una cum. Es decir, cuando yo oro eh, siendo uno con el Papa fulano de tal. Eso por lo menos nosotros no utilizamos esa expresión porque nosotros utilizamos la expresión como se celebra la misa en el intermedio de la muerte de un papa y la elección del otro. Ahí estamos celebrando, entonces no utilizamos la palabra unacum. Pedimos por la iglesia que es santa y católica, punto, pero no en unión con el papa tal porque no lo hay. ¿Qué le recomendaría yo a los sacerdotes, a los obispos, de hecho? Pero, pues, primero es que tendrían que volverse a ordenar porque es que esa ordenación no es válida. La ordenación que tienen no es válida, canónicamente no es válida, porque se cambió la fórmula. Pero que si quieren ser sacerdotes, pues se ordenen por el rito tradicional, recibiendo la ordenación de un obispo válidamente consagrado como obispo. Segundo, el permanecer en comunión con un hereje, pues me hace hereje, claramente. Es decir, si yo me hubiera ido al arrianismo, pues soy arriano. Es decir, yo no puedo decir que estoy con Arrio, pero no comparto sus ideas, ¿no? Pues o es arriano o no es. Es decir, si yo me voy con los testigos de Jehová, yo tengo que reconocer entonces que Jesucristo no es Dios, así de simple, y que el Espíritu Santo siempre es la fuerza activa de Dios, y que Charles T. Russell es el que realmente fue iluminado pues para eso. O me voy con los mormones, entonces tengo que aceptar que Jesús era hermano de gemelo de Lucifer y que tuvimos una vida preterrenal y que Jesús después de su resurrección no ascendió al cielo, sino que se vino para América y aquí tuvo 12 apóstoles que fueron de la tribu de Nefí y esos nefitas fueron los que se encargaron después de predicar el evangelio y que hay otros profetas como Alma, como Nefí, como Moroni, como Mormón, etcétera. Yo no puedo decir que estoy o sea, estar en la misa, en la parroquia, orando con Francisco y a la vez diciendo que no creo en él. O está o no está, pero yo no puedo estar jugando la doble. Por lo menos para los sacerdotes ese sería el llamado. Y para el fiel sincero, porque yo sé que hay fieles sinceros, estudie. Es decir, estudie. Si yo estoy con un hereje, soy un hereje. Así de simple. Estoy compartiendo su herejía. Por eso me pareció, y yo creo que eso nos ha unido contigo en esta gran amistad que tenemos, que somos casi como hermanos, pues yo te considero como si fueras un hermano mío, de la valentía que tú tuviste en el momento en que renunciaste al Centro Democrático. Es decir, es que yo no puedo estar aquí, o sea, no puedo, porque yo tengo unos principios, unos valores que no comparto con ustedes. Entonces, pues no puedo decir que formo parte de un partido como hoy día está pasando. Muchos que yo me siento a hablar con ellos, que son candidatos en este momento a consejos, alcaldías, gobernaciones, etcétera, y que dicen, no, pues yo sé ese tema de que sí, hay muchos ahí más o menos tibios dentro del centro democrático, pero es que eso es lo de menos, no, eso no es lo de menos, eso no es lo de menos. Usted o tiene unos principios o no los tiene, porque en esto hay que ser radical y con mayor razón entonces frente al Señor. Si uno debe ser radical frente a la patria, imagínate frente a nuestro Señor Jesucristo, que ahí nos estamos jugando en la vida eterna. Las puertas están abiertas, quienes quieran llegar a los pies del Señor, a la fe católica, a la Iglesia Católica de siempre, no a la secta del Vaticano II,
que fue lo que se fundó en el año 62 con el conciliábulo, pues son bienvenidos y pues hacen el proceso y pues cada quien tiene un proceso diferente, pero es el caminar, no hay otra manera de ser verdaderamente católico. Bueno, muy, muy interesante. Primera vez que escucho esto, sorpresivo, sorprendente. Y bueno, hay millones de católicos, no solamente en Colombia, sino en el mundo, mm, pero nunca he escuchado esto. Entonces, muy interesante, aprendí algo nuevo, creo que muchos aprendimos aquí algo nuevo y pues creo que nos veremos ya para dentro de una semana, Rafael. Hay que ir pensando en ese tema. ¿Qué te parece? Ok, muy interesante. Uno en el que hables más tú. Pues este tema yo lo conozco desde otra óptica y pues o sea, yo honestamente no considero que la iglesia romana sea la representante de Jesús, pero pues es un tema que no es el espacio ni el momento para discutirlo y estoy seguro de que por eso pasan estas cosas. Pero no sabía que dentro de la línea eh, católica, sobre todo de la jerarquía, que tú haces en la jerarquía, existiera este tipo de descontentos y de reflexiones, bien, bien interesantes. Muchas gracias Rafael, y pues creo que nos veremos dentro de 8 días. Bien, y todos invitados a un café con Jesús. Café con Jesús, sí.